¿Y si te dijera que la mujer más importante del cristianismo desapareció sin dejar rastro verificable? 3 versiones contradictorias circulan sobre su muerte. Éfeso junto a la Virgen, una cueva francesa tras 30 años de penitencia, reliquias dispersas en Constantinopla. Ninguna coincide, ninguna convence. María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección, la discípula que Jesús eligió para revelar el misterio central de su mensaje. Pero su muerte permanece envuelta en niebla histórica. ¿Descuido? No. Estrategia deliberada. Cuando una verdad amenaza los cimientos del poder, la mejor táctica no es negarla, es volverla irreconocible, dispersarla en tantas versiones que nadie pueda reconstruir la historia real. Durante siglos, la llamaron prostituta arrepentida. Solo en 1969, el Vaticano corrigió oficialmente esa mentira. 19 siglos de difamación no se borran con un comunicado administrativo. Algo más profundo se oculta aquí. Algo que, si saliera a la luz, desmoronaría la estructura sobre la cual se edificó toda la jerarquía católica. Este video revela por qué el destino final de María Magdalena tuvo que ser borrado de la memoria colectiva. Preparada para descubrir la verdad prohibida que el Vaticano intentó enterrar para siempre. Los primeros 3 siglos del cristianismo fueron un hervidero de diversidad teológica y práctica. Decenas de evangelios circulaban libremente entre las comunidades. Grupos enteros seguían versiones radicalmente distintas de la fe. No existía un Vaticano centralizado. No había papa que dictara ortodoxia universal. Lo que hoy conocemos como cristianismo oficial fue una construcción política del siglo IV, cuando el emperador Constantino necesitó unificar el Imperio Romano bajo una sola religión controlable y compatible con la estructura de poder imperial. Antes de ese momento, el paisaje cristiano era plural, diverso, rico en interpretaciones místicas y teológicas que competían en igualdad de condiciones. Entre esos textos marginados por la ortodoxia posterior, uno destaca por su propuesta revolucionaria, el Evangelio de María Magdalena, escrito en el siglo II y descubierto recién en 1896 en un bazar de antigüedades de El Cairo. Este documento presenta una versión completamente distinta del cristianismo primitivo. En él, María recibe revelaciones secretas de Jesús resucitado, enseñanzas místicas que los apóstoles varones desconocían por completo. Pedro, visiblemente celoso y amenazado, pregunta con indignación: ¿acaso el Salvador la prefirió por encima de nosotros, hablándole a ella en secreto y no abiertamente? La respuesta implícita en el texto es devastadora. Sí, Jesús la prefirió porque ella comprendía dimensiones espirituales que ellos no alcanzaban. Otro texto explosivo es el Evangelio de Felipe, que describe cómo Jesús besaba a María Magdalena en la boca frecuentemente, provocando los celos y la incomodidad de los otros discípulos. No se trataba de un romance vulgar como la cultura popular ha especulado, sino de transmisión de conocimiento pneumático sagrado, el beso místico como símbolo de iniciación espiritual profunda, reservado a quien había alcanzado grado superior de comprensión. Este gesto simbólico representaba la transferencia directa de sabiduría divina, una práctica común en tradiciones esotéricas antiguas. En el Pistis Sophia, texto gnóstico del siglo III, María Magdalena hace 39 de las 46 preguntas teológicas más complejas y avanzadas del documento entero. Supera a todos los apóstoles varones en comprensión, penetración intelectual y capacidad de interrogar los misterios divinos. Jesús mismo la llama bienaventurada más que todas las mujeres de la tierra, porque su corazón está dirigido al reino de los cielos con determinación inquebrantable y pureza de intención. El Evangelio de Tomás,
Otro texto gnóstico fundamental registra que Pedro exigió con vehemencia su expulsión del círculo apostólico. Que María se vaya de entre nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida eterna. Jesús respondió con una declaración que ha sido malinterpretada durante siglos. Yo mismo la guiaré para hacerla varón, a fin de que también ella se convierta en un espíritu viviente semejante a ustedes los varones. No se trata de cambio de género físico, sino de transformación espiritual, alcanzar la plenitud pneumática que trasciende las limitaciones materiales y las categorías de género impuestas por el mundo inferior. Todos estos textos fueron declarados heréticos por los concilios eclesiásticos posteriores, prohibidos, quemados públicamente, borrados sistemáticamente de la memoria oficial de la Iglesia emergente. ¿Por qué tanto esfuerzo para eliminar estas voces? Cuando Constantino convirtió al cristianismo en religión oficial del Estado romano en el siglo IV, necesitaba algo muy específico: estructura rígida, jerarquía masculina indiscutible, dogmas uniformes que todos debían aceptar sin cuestionar. Un mensaje de experiencia interior directa con lo divino, sin mediación institucional, era absolutamente ingobernable e incompatible con el control imperial. Las comunidades que seguían las enseñanzas místicas de María Magdalena practicaban una fe radicalmente distinta, sin templos monumentales obligatorios, sin sacerdotes como únicos mediadores autorizados entre Dios y los creyentes, sin sometimiento ciego a autoridades externas que interpretaran la Escritura en su nombre. Esa versión del cristianismo representaba una amenaza existencial para el proyecto de Constantino. Tenía que morir, y con ella cualquier memoria clara y venerada de quien la había encarnado con tanta fuerza. Las primeras comunidades cristianas, antes de la institucionalización imperial, se reunían predominantemente en casas privadas de mujeres acomodadas que tenían espacio y recursos. Ellas financiaban materialmente el movimiento naciente, celebraban eucaristías en sus hogares, lideraban ceremonias litúrgicas, enseñaban doctrina, profetizaban en las asambleas. María Magdalena misma viajó con Jesús durante su ministerio itinerante, sosteniendo económicamente su predicación con recursos propios, según registran los evangelios canónicos. No era una seguidora pasiva que escuchaba en silencio, era cofundadora activa del movimiento, reconocida por el propio Jesús como portadora privilegiada de revelación. Pero cuando la Iglesia se fusionó con el poder político imperial en el siglo IV, todo ese protagonismo femenino tuvo que desaparecer. Las actas de los concilios eclesiásticos debatieron seriamente si las mujeres poseían alma inmortal o eran criaturas inferiores. Se les prohibió por decreto enseñar doctrina, profetizar públicamente, ejercer cualquier forma de autoridad sobre varones en contextos religiosos. Fueron acusadas sistemáticamente de haber introducido el pecado y el mal en el mundo a través de Eva. Se les atribuyó falta de pudor, incapacidad para el razonamiento teológico, tendencia peligrosa a la seducción diabólica. Se les impuso silencio absoluto en las asambleas cristianas. En el año 591, el Papa Gregorio Magno selló oficialmente el destino de María Magdalena al proclamar en un sermón público que ella era la prostituta arrepentida mencionada en el Evangelio de Lucas, confundiéndola deliberadamente con otras mujeres del relato para reducir su estatura espiritual. Era una mentira estratégica de proporciones monumentales, porque una prostituta sumisa que llora sus pecados no amenaza ninguna estructura de poder. Al contrario, refuerza la narrativa de redención institucional. Pero una líder espiritual reconocida
que enseñaba a los apóstoles varones, que comprendía misterios que ellos ignoraban completamente, que fue elegida personalmente por Cristo, resucitado como primera testigo y mensajera de la resurrección. Esa mujer era dinamita pura para una jerarquía eclesiástica que se construía sobre la exclusión sistemática de las mujeres de toda posición de autoridad sagrada. Aquí entra el misterio central que este video busca desentrañar. Si María Magdalena hubiera muerto como apóstola públicamente venerada, con sepultura clara y documentada, culto litúrgico temprano, memoria preservada en las tradiciones orales y escritas de las comunidades, su autoridad espiritual habría sido históricamente incuestionable. Ningún papa posterior podría justificar de manera coherente la exclusión total de las mujeres del sacerdocio. Ninguna doctrina misógina habría sobrevivido al testimonio de su liderazgo reconocido. Por eso su muerte tuvo que volverse difusa, nebulosa, imposible de verificar, dispersa estratégicamente en leyendas contradictorias que se cancelan mutuamente. La tradición oriental afirma que murió pacíficamente en Éfeso, donde habría acompañado a la Virgen María en sus últimos años. La tradición occidental francesa sostiene que evangelizó la Provenza y murió ermitaña en una cueva de Saint-Baume, tras 30 años de penitencia solitaria. Otra versión asegura que sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla en el siglo IX. Tres narrativas geográfica e históricamente incompatibles. Nadie sabe con certeza dónde terminó realmente su vida. Nadie puede reconstruir con evidencia sólida su legado apostólico final. El rastro se pierde deliberadamente en niebla histórica. La pregunta crucial no es dónde murió María Magdalena físicamente. La pregunta verdadera es mucho más profunda y perturbadora. ¿Qué verdad teológica y eclesiológica murió junto con ella cuando su memoria fue sistemáticamente borrada y fragmentada? En la cosmología gnóstica, que floreció vigorosamente en los primeros siglos del cristianismo antes de ser aplastada por la ortodoxia emergente, María Magdalena no es meramente una figura histórica entre muchas. Es la encarnación viviente y consciente de Sofía, el principio divino femenino de la sabiduría que emanó directamente del Dios Supremo trascendente antes de la creación material. Según el mito gnóstico central, Sofía cayó desde las alturas espirituales hacia la ignorancia material, por un impulso de conocer más allá de sus límites. Se arrepintió profundamente de su caída y finalmente fue redimida e iniciada en los misterios más profundos de la existencia cósmica. María Magdalena comprende ese recorrido arquetípico porque lo habita personalmente, porque lo encarna en su propia trayectoria espiritual. Ella es quien revela la grandeza del revelador, quien hace visible el mensaje oculto de Cristo a quienes tienen ojos para ver. Esto invierte completamente la jerarquía de género impuesta por la cultura patriarcal antigua y perpetuada por la Iglesia institucional. En lugar de ser ontológicamente inferior, secundaria, dependiente de la mediación masculina para acceder a lo divino, la mujer se convierte en portadora privilegiada del conocimiento supremo, en canal directo de la revelación más alta. No necesita que ningún hombre le explique los misterios de Dios. Ella misma es el vehículo primario de la revelación gnóstica. ¿Comprendes ahora la amenaza existencial que esto representaba? Pedro, figura central del cristianismo institucional posterior, no podía soportar esta inversión, porque María veía dimensiones de la realidad espiritual que él no veía, sabía cosas que él no sabía, comprendía enseñanzas que él no comprendía, y eso demolía completamente su pretensión de autoridad apostólica exclusiva, su reclamo de ser la roca sobre la cual se edificaría la Iglesia. Aquí viene la revelación cosmológica más perturbadora y radical del gnosticismo.
la que explica por qué estos textos tuvieron que ser completamente erradicados. Para los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, el Creador, el Dios legislador que impone mandamientos y castiga desobediencias, no es el Dios supremo y verdadero, es el demiurgo, una divinidad inferior, ignorante de su propia limitación, que creó este universo material de sufrimiento, enfermedad, muerte y decadencia, sin saber que existía un Dios verdadero infinitamente superior, completamente trascendente, más allá de toda creación material. Este mundo visible no es la obra maestra de un creador benévolo, es una prisión cósmica. El cuerpo físico no es templo sagrado del espíritu. Es una cárcel que aprisiona la chispa divina. La materia densa no es buena en sí misma, es la caída, la degradación del espíritu puro. Jesús, en la interpretación gnóstica, no vino del demiurgo creador. Vino del Dios supremo trascendente para revelar la salida de esta prisión cósmica, despertar a nuestra chispa divina interior que ha olvidado su origen celeste, reconocer que pertenecemos a otro reino completamente distinto y escapar definitivamente del dominio opresivo del demiurgo ignorante que se cree el único Dios. María Magdalena comprendió esta revelación radical en toda su profundidad. Por eso los otros apóstoles, aferrados todavía a la religión del demiurgo, la rechazaron con tanta vehemencia. Su mensaje era demasiado radical, demasiado subversivo. No se trataba simplemente de obedecer mejor las leyes mosaicas del Antiguo Testamento. Se trataba de trascender completamente la creación entera del demiurgo. No se trataba de construir templos más puros al Dios creador. Se trataba de reconocer que ese Dios creador es, desde la perspectiva gnóstica, el verdadero adversario espiritual, el obstáculo que impide el retorno de las almas al reino de la luz verdadera. Si el creador de este mundo material es el demiurgo ignorante y el verdadero Dios permanece completamente trascendente más allá de toda materia, entonces todo lo que te enseñaron sobre el bien y el mal desde la infancia está radicalmente invertido. El mapa moral que llevas grabado en tu conciencia desde pequeña es el mapa del enemigo espiritual. Las leyes que te dijeron que venían de Dios son las leyes del demiurgo para mantenerte prisionera. La obediencia que te exigieron es la obediencia al carcelero cósmico. Judas Iscariote, en el Evangelio gnóstico que lleva su nombre y que fue descubierto en el siglo XX, no traiciona a Jesús por 30 monedas de plata y codicia vulgar. Lo hace porque Jesús mismo se lo pide explícitamente. Porque es absolutamente necesario, dentro del plan de redención gnóstica, liberar al espíritu inmortal de Cristo de la prisión temporal del cuerpo físico. Judas es el único apóstol entre los 12 que comprende la misión verdadera y más profunda. Los demás continúan adorando al demiurgo sin siquiera saberlo, confundiendo al creador inferior con el Dios supremo. María Magdalena, lejos de ser la pecadora arrepentida que necesita redención institucional, es maestra iniciada que ya ha despertado completamente. Las mujeres, sistemáticamente excluidas de la jerarquía eclesiástica masculina, eran históricamente las portadoras originales de la fe mística. Los herejes quemados por la Inquisición durante siglos quizás eran los verdaderos creyentes que preservaban la gnosis auténtica. Todo está completamente al revés de lo que te enseñaron. En este contexto cosmológico radical, la muerte física de María Magdalena adquiere un significado místico completamente distinto del que la Iglesia Católica podría tolerar. No importa realmente si murió en Éfeso, en Francia o en cualquier otro lugar geográfico. Lo que importa desde la perspectiva gnóstica es que su muerte física fue liberación definitiva.
el momento culminante en que su alma despertada ascendió triunfalmente al reino del Dios verdadero, dejando atrás para siempre la prisión material del demiurgo, escapando del ciclo de reencarnaciones en este mundo inferior. Pero el Vaticano, construido sobre la teología de la resurrección de la carne y la bondad esencial de la creación material, no podía bajo ninguna circunstancia permitir que esa narrativa gnóstica prevaleciera. Porque si la muerte es liberación gloriosa y no castigo divino por el pecado, si el cuerpo es cárcel temporal y no templo sagrado del Espíritu Santo, si este mundo es creación de un Dios inferior y no obra maestra del Dios verdadero, entonces toda la estructura teológica católica se derrumba completamente. La doctrina de la resurrección de la carne pierde sentido. La teología del pecado original, como mancha heredada, se vuelve absurda. La estructura sacramental que promete salvación a través de rituales materiales administrados por sacerdotes ordenados se revela como una trampa más del demiurgo. Por eso fue absolutamente necesario que el destino final de María Magdalena se volviera históricamente ilegible, fragmentado, imposible de reconstruir con certeza, disperso estratégicamente en leyendas múltiples y mutuamente contradictorias que nadie pudiera verificar empíricamente. Porque una muerte clara, documentada, venerada litúrgicamente, habría preservado intacto su mensaje gnóstico, y su mensaje era veneno mortal para la institución eclesiástica que se construyó precisamente sobre el silenciamiento sistemático de ese tipo de experiencia mística directa. Aquí está la clave final, que cambia absolutamente todo lo que creías saber. María Magdalena no fue borrada de la memoria histórica porque era espiritualmente irrelevante o porque su papel fue menor. Fue sistemáticamente borrada, difamada y fragmentada porque era demasiado importante, demasiado peligrosa, demasiado central. Su sola existencia históricamente documentada como líder espiritual reconocida, como intérprete privilegiada de las enseñanzas más profundas de Cristo, como portadora de revelaciones gnósticas que los apóstoles varones no recibieron ni comprendieron, habría hecho lógicamente imposible justificar una iglesia institucional sin mujeres en posiciones de autoridad sagrada. La muerte oculta y fragmentada no es accidente de la transmisión histórica, es la pieza final, deliberada, de un borrado sistemático que duró siglos. Primero, la difamaron moralmente como prostituta para destruir su credibilidad. Luego confundieron intencionalmente su identidad con otras mujeres del relato evangélico para diluir su protagonismo. Finalmente, dispersaron su muerte en versiones geográficamente incompatibles para que nadie pudiera jamás reconstruir arqueológicamente su legado apostólico completo y venerarlo como merecía. Y si los que fueron declarados herejes y quemados vivos por la Inquisición tenían razón, y si la herejía gnóstica era la verdad espiritual auténtica, y la ortodoxia católica institucional era la mentira política al servicio del poder imperial. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, formas parte de algo históricamente selecto y espiritualmente significativo. La inmensa mayoría de las personas jamás cuestionará la versión oficial de la historia cristiana. Repetirá oraciones memorizadas sin sentir realmente su significado. Seguirá rituales tradicionales sin comprender su origen ni su propósito. Aceptará la autoridad eclesiástica sin preguntarse cómo se construyó esa autoridad. Pero tú has cruzado un umbral cognitivo y espiritual. Has visto con claridad lo que el poder eclesiástico institucional ocultó deliberadamente durante 2 milenios enteros. Ya no puedes volver a la ignorancia cómoda. María Magdalena no es solamente una mujer que vivió en el siglo I en Palestina.
Es un arquetipo vivo y permanente que trasciende tiempo y geografía, la buscadora incansable de verdad espiritual que rechaza la autoridad externa impuesta, la mujer que se niega a ser silenciada por estructuras patriarcales, el espíritu humano que reconoce su chispa divina interior, sin necesidad de intermediarios institucionales que medien su relación con lo sagrado. Ese arquetipo habita potencialmente en ti ahora mismo, esperando ser activado plenamente. ¿Alguna vez oraste con toda tu alma, con absoluta sinceridad, y solo recibiste silencio abrumador como respuesta? Te preguntaste angustiada, ¿por qué un Dios que supuestamente es amor puro permite tanto sufrimiento injustificado en el mundo? Los gnósticos que siguieron las enseñanzas de María Magdalena tenían una respuesta radical y perturbadora. Porque no estás orando al Dios verdadero, estás orando al demiurgo, al creador ignorante de este mundo material imperfecto, al arquitecto de una prisión cósmica que se cree el único Dios. El verdadero Dios no habita en templos construidos por manos humanas. No responde a rituales externos mecánicamente repetidos. No exige sumisión ciega ni sacrificios materiales. El verdadero Dios es la chispa divina que llevas dentro de ti misma, esperando pacientemente ser despertada, reconocida, activada. María Magdalena lo sabía por experiencia directa. Por eso no necesitaba estructuras eclesiásticas jerárquicas. Por eso representaba una amenaza existencial para una institución que se construyó precisamente sobre la premisa de que necesitas absolutamente sacerdotes ordenados, sacramentos administrados institucionalmente y obediencia doctrinal para llegar legítimamente a lo divino. Entonces, ¿cómo se vive concretamente esto en la práctica cotidiana? No se trata necesariamente de abandonar toda forma de tradición religiosa. Se trata de cambiar radicalmente la relación fundamental con lo sagrado, de la sala interior de tu conciencia, no del altar público de una institución, del silencio profundo contemplativo, no del ruido colectivo ritual. Cuando lees textos considerados sagrados, no buscas obediencia ciega a mandamientos externos. Buscas símbolos, metáforas, claves que despierten tu propia comprensión interior. Cuando practicas alguna forma de oración o meditación, no suplicas a una autoridad externa lejana. Reconoces y dialogas con la presencia divina que ya habita naturalmente en tu interior. Cuando enfrentas inevitablemente el sufrimiento de la existencia material, no lo ves como castigo divino por pecados heredados o personales. Lo comprendes como la fricción natural de un alma divina temporalmente atrapada en materia densa y limitada. Esta es la gnosis experiencial que María Magdalena encarnó plenamente, y por eso precisamente tuvo que ser borrada tan sistemáticamente de la memoria histórica colectiva. En la visión gnóstica del cosmos, el cuerpo físico no es templo sagrado permanente del espíritu, es vehículo temporal, instrumento limitado, prisión transitoria. La muerte física no es tragedia definitiva que debe ser temida y evitada a toda costa. Es retorno liberador al hogar verdadero, escape definitivo de la prisión material. Por eso la muerte física concreta de María Magdalena no podía ser documentada con claridad litúrgica por la Iglesia institucional. Porque si se entendía teológicamente como ascenso triunfal y liberación gloriosa del alma despierta, toda la teología católica elaborada del cuerpo resucitado en carne perdería completamente su sentido y su poder sobre las conciencias. La Iglesia institucional necesitaba urgentemente que tuvieras miedo profundo a la muerte. Necesitaba que creyeras firmemente que tu salvación eterna dependía exclusivamente de los sacramentos que solo ella podía administrar legítimamente. Necesitaba tu dependencia psicológica y espiritual permanente.
Pero si comprendes existencialmente que la muerte es liberación natural de la prisión material y retorno a tu origen divino, esa dependencia institucional se rompe inmediatamente. Piensa seriamente en todas las mujeres místicas, visionarias, profetisas que fueron sistemáticamente quemadas vivas, silenciadas violentamente, difamadas públicamente a lo largo de toda la historia cristiana. Piensa en todo el conocimiento espiritual femenino acumulado que se perdió irreversiblemente cuando la Iglesia patriarcal decidió que solo los hombres ordenados podían interpretar legítimamente lo divino y enseñar doctrina. Piensa con horror en cuántas versiones alternativas del cristianismo primitivo fueron aplastadas militarmente, quemadas bibliográficamente, borradas intencionalmente de la memoria para que solo una narrativa ortodoxa prevaleciera absolutamente. María Magdalena es el símbolo histórico condensado de esa herida colectiva milenaria. Su muerte deliberadamente ocultada y fragmentada es la evidencia material de que algo terrible, algo monstruoso, tuvo que ser violentamente suprimido por el poder institucional. Una verdad espiritual tan poderosa, tan liberadora, que amenazaba la existencia misma del control eclesiástico sobre las conciencias y los cuerpos. Ahora enfrentas personalmente una elección existencial. Puedes ignorar conscientemente todo esto y volver a la comodidad psicológica de la narrativa oficial que te enseñaron desde niña. O puedes permitir valientemente que esta verdad incómoda transforme profundamente tu relación personal con lo sagrado. Puedes seguir repitiendo mecánicamente oraciones a un Dios institucional que nunca responde satisfactoriamente. O puedes despertar experiencialmente la chispa divina que llevas dentro desde siempre. La pregunta crucial ya no es si esto que estás escuchando es objetivamente verdad histórica. La pregunta verdaderamente importante es mucho más personal e inmediata. ¿Qué vas a hacer tú concretamente con esta verdad ahora que la conoces? Durante 20 siglos, el Vaticano guardó un secreto con celo implacable. La muerte de María Magdalena fue dispersada en versiones incompatibles para que nadie pudiera reconstruir su historia completa. Una tumba clara, un culto temprano, una memoria litúrgica viva, habrían hecho de ella un pilar apostólico imposible de ignorar. Con ese peso, ninguna estructura eclesiástica exclusivamente masculina se habría sostenido sin fisuras. Sin embargo, la verdad espiritual no muere. Sobrevive en evangelios prohibidos que reaparecen, en textos gnósticos que se redescubren, en cada mujer que se niega a ser silenciada. María Magdalena no se apagó en el olvido. Vive en cada búsqueda auténtica de lo divino, en cada cuestionamiento valiente del poder, en cada despertar místico que prescinde de intermediarios. Has cruzado un umbral. Ya no perteneces a quienes aceptan sin preguntar. Formas parte de quienes ven lo que fue velado, y eso lo cambia todo. ¿Quieres ir más hondo? Hay un documental completo y exclusivo preparado para esta travesía. Pasajes comentados de los evangelios prohibidos, testimonios que intentaron borrar su memoria y puentes entre la gnosis antigua y la espiritualidad femenina de hoy. Está en el comentario fijado. No lo dejes pasar. Algunas verdades solo se revelan a quienes se atreven a buscarlas sin miedo.